Hay fronteras muy cortas, como la que separa a Zambia de Botsuana, y otras larguísimas, como la que une a Chile y Argentina. ¿Pero alguna vez te preguntaste cuál es el país más fronterizo del planeta? Nosotros sí, y en este video te vamos a mostrar lo que descubrimos. De los 195 países con reconocimiento internacional, hay 37 que no limitan con ningún otro. Todo su territorio está asentado sobre una o varias islas. Hace un tiempo podríamos haber dicho que era uno más. Pero Bahrein salió del listado. Gracias a este puente que tiene 26 kilómetros de extensión, se comunica por tierra con Arabia Saudita. Pero claro, tiene frontera solo en una pequeña isla artificial por la que pasa el puente, mientras que otros países tienen larguísimas e intrincadas conexiones con vecinos. Una opción para averiguar cuál es el país más fronterizo del mundo es observar cuál tiene más vecinos, es decir, cuál limita con más países distintos. En este caso, el cálculo es bastante sencillo y hay un empate en el primer puesto. Tanto Rusia como China tienen fronteras con 14 estados diferentes. Los chinos limitan con Corea del Norte en este punto. Y si seguimos el sentido antihorario de su perímetro, encontraremos todos estos países hasta llegar a Vietnam. Los rusos también limitan con Corea del Norte. Y si seguimos en el mismo orden, pasaremos por todos estos países hasta llegar a Mongolia. Otra opción, en vez de la cantidad de vecinos, es observar la extensión de las fronteras. Tiene sentido, cuantos más kilómetros de fronteras, será más fronterizo. Allí China se mantiene al tope del ranking, con más de 22.000 kilómetros. Le sigue Rusia, y luego aparecen Brasil, India y Estados Unidos. Sin embargo, la cantidad de vecinos o la extensión de las fronteras no dice tanto sobre qué tan fronterizo es un estado. Es que un país puede tener una menor cantidad de kilómetros de fronteras, pero que estén muy presentes en cualquier lado. Si vemos a Suiza, por ejemplo, parece ser mucho más fronterizo que Rusia o China, pero tiene un perímetro de apenas 1.800 kilómetros y limita solo con 5 países, lejos de las marcas de los que encabezan los rankings. Podemos intuir por qué sucede esto. Suiza es un país mucho más pequeño. Hay menos fronteras en total, pero parecieran estar más presentes. Entonces, exploremos una alternativa. Dividamos la extensión de las fronteras de un país sobre la superficie total con la que cuenta. Esto nos puede dar una mejor idea de lo que queremos averiguar. Antes de ver los resultados, te queremos hablar de Saily, el servicio que auspicia este video y que te puede acompañar en cada cruce de frontera. ¿Alguna vez te pasó que te vas de viaje y cuando llegas al destino no podés ni pedir un taxi porque no tenés internet? Hay una alternativa. Con la eSIM de Saily podrás tener internet ni bien llegás a destino sin depender de nadie. Es una tarjeta SIM pero digital. No necesitas llevar nada físico, es mucho más simple. Hay que descargar la aplicación y elegir el plan de datos. Hay más de 200 destinos posibles. Incluso podrás optar por alguna región determinada si estás planeando un viaje por distintos lugares. Otra herramienta clave que ofrece Saily es un número de teléfono. Así que cuando te pidan tu contacto en una tienda o en un sitio web, vas a poder dar ese número y cuidar la privacidad de tu número de siempre. Se activa con un clic y funciona en cualquier destino. Con el código inmenso tendrán un 15% de descuento en cualquier plan que elijan. En este código QR y en la descripción van a encontrar el link para probar Saily. Ahora sigamos buscando a nuestro país más fronterizo. Habíamos propuesto probar esta fórmula, extensión de frontera sobre superficie total. Hicimos este cálculo para los 195 países que tienen reconocimiento internacional y quedaron ordenados de esta forma. En primer lugar aparece el Vaticano y le siguen otros 4 microestados europeos. Y si continuamos para abajo, seguimos viendo estados pequeños. Parece casi un listado de países ordenados por superficie, lo que no nos resulta muy útil para lo que queríamos averiguar. Para entender por qué sucede esto, tuvimos que dejar de lado por un momento la geografía y servirnos de la matemática. Y descubrimos que en este cálculo existe un sesgo hacia los países más pequeños, por una cuestión geométrica. Tomemos como referencia este cuadrado. Si ampliamos 10 veces su lado, su perímetro se multiplicará por 10, pero su superficie lo hará por 100. Es decir, al ampliar una figura, las longitudes aumentan directamente, pero las superficies aumentan al cuadrado. Esto es lo que relegaba a los países más grandes en nuestro listado. A medida que aumenta la frontera, la superficie aumenta al cuadrado, y eso afectaba a nuestro cálculo.
Entonces recurrimos a otra herramienta matemática que nos podía ser útil. Comparamos la longitud de frontera de cada país con un círculo de igual superficie. Utilizamos como referencia a un círculo porque es la figura que encierra una superficie determinada con el menor perímetro posible. Básicamente, la idea era comparar el contorno de un país con un círculo, pero sin tener en cuenta la costa, ya que allí no hay frontera. Entonces arribamos a esta fórmula, que nos permitirá obtener algo así como un índice de fronteridad. Cuanto mayor sea ese número, más fronterizo será ese país. Lo que debería ocurrir con esta fórmula es que obtengan un resultado mayor aquellos países que tengan su forma más distinta a un círculo. Entonces, los que cuenten proporcionalmente con más salientes obtendrán un número más grande, como podemos esperar con Colombia. Lo mismo con los que tengan un perímetro más enrevesado, con más idas y venidas, como Suiza. Lo mismo sucederá con los que están fragmentados o tengan exclaves, como Angola. En cambio, los que tienen mucha costa en relación a todo el contorno, como Irlanda, seguramente obtengan un número menor, ya que tienen menos fronteras. Bueno, veamos entonces si funciona. Borramos la fórmula anterior y la reemplazamos por la nueva. Y ahora este es el orden que obtuvimos. Obviamente el resultado es 0 en aquellos que son islas y no tienen límites binacionales. A partir de ahí vemos los países menos fronterizos. El primero es Bahrein, lo que tiene todo el sentido del mundo, ya que solo cuenta con ese límite en una isla artificial que está en medio del puente que habíamos visto. Luego aparece Dinamarca y también parece coherente. Es que no solo tenemos en cuenta la parte europea del reino de Dinamarca, sino que también consideramos a Groenlandia, una isla gigantesca sin límites. Solo cuentan para el cálculo la frontera con Alemania y este pequeño límite con Canadá en la isla Hans. Completa el podio Qatar, que tiene buena parte de su territorio adentrado en el Golfo y una pequeña frontera con Arabia Saudita. Luego dos casos que pueden sorprender: Corea del Sur y Papúa Nueva Guinea. Si vemos a estos países observamos que sus fronteras no son tan estrechas, pero lo que sucede es que no tienen fragmentaciones ni salientes importantes que suelen ampliar la cuenta. De hecho, el límite de Papúa Nueva Guinea con Indonesia sigue al meridiano 141 este en casi toda la traza, con excepción de una pequeña desviación por un río. Bueno, con esto nos damos una idea de que la fórmula funciona. Hay países pequeños como Qatar o Bahrein, medianos como Papúa Nueva Guinea y extensos como el Reino de Dinamarca. Ahora sí, vayamos a lo más alto de la lista, a los países más fronterizos de todos. En el quinto puesto quedó Eslovenia. Este país tiene 1.334 kilómetros de fronteras con sus 4 vecinos: Croacia, Hungría, Austria e Italia. Su costa es muy pequeña en relación a su perímetro y además tiene un contorno muy irregular. Para el siguiente puesto, casi con un registro similar, aparece la República del Congo. En este caso llega a los 5.500 kilómetros de frontera y limita con 5 países. Ya en el podio, la cosa se empieza a complicar. Tayikistán ocupa el tercer lugar en la lista. Miremos su contorno. Tiene 3.600 kilómetros de frontera y una superficie de 145.000 kilómetros cuadrados. Limita con China, Kirguistán, Uzbekistán y Afganistán. Tiene una distribución tan extraña que hace complicado estar lejos de una frontera casi en cualquier punto del territorio nacional. Para el segundo lugar nos quedamos en el mismo continente, pero cambiamos de región. En el sudeste asiático se encuentra Laos, un país sin salida al mar muy particular. Limita con estos 5 estados: Camboya, Vietnam, China, Myanmar y Tailandia. Tiene más de 5.000 kilómetros de límites internacionales, pero lo distintivo es la forma que tienen, repletos de pequeños salientes e irregularidades. Y finalmente, el país más fronterizo de todos, según Un Mundo Inmenso, es Bangladesh. También tiene una pequeña frontera con Myanmar, pero la más extensa es con India. En total tiene unos 4.200 kilómetros de límites con 148.000 kilómetros cuadrados de superficie total. Incluso Bangladesh parece dar ventaja, ya que cuenta con costa sobre el Océano Índico. Es decir, si toda esta sección fuera frontera, aumentaría más el índice. Casi que en cada rincón del perímetro veremos algo llamativo, algún saliente o alguna anomalía que genera una trayectoria convexa.
Estas características de hecho generan que la frontera entre India y Bangladesh sea la sexta más extensa del planeta. Si hubiéramos hecho este video antes de 2015, la cuenta seguramente hubiera dado mucho más alta. Ese año, Bangladesh e India pusieron orden en los límites. Entre ambos había más de 100 enclaves y contraenclaves que daban como resultado una situación insólita, producto de la herencia colonial británica. Pero ya destinamos un video completo a ese tema. ¿Cuál hubieras pensado que era el primer puesto del ranking? Déjanos tu comentario más abajo. Y no te olvides de que si estás pensando en conocer un nuevo país, tu experiencia será muchísimo mejor con Saily. En este QR y en la descripción te dejamos el enlace para que pruebes el servicio. ¡Hasta la próxima!